Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar del MBA de la Universidad del Desarrollo. Mi nombre es Fernando Sánchez, soy el director académico del MBA y en primer lugar me gustaría agradecerles su presencia virtual hoy en la mañana. Este quinto webinar lleva por título De crisis en crisis y ¿qué hacemos las marcas? Que estará a cargo de la profesora Carolina Cunio. Carolina es gerente comercial en GFK IMARC, especialista en marcas y consumidor. Es psicóloga de la Universidad de Portales y tiene un máster en Dirección Comercial de Marketing en la Universidad Adolfo Ibáñez, además de tener un máster en Planificación Estratégica de la Comunicación en la Universidad Ramon Llull en Barcelona. Carolina tiene más de 10 años de experiencia en investigación de mercado desde GFK Chile y GFK Barcelona, junto con 5 años liderando áreas de planificación estratégica en agencias de publicidad como BBDO y Proximity, además de ser miembro del Círculo de Marketing ICARE. Sin más que agregar, Carolina, muchas gracias por estar hoy día con nosotros y te doy el paso a ti. Gracias, Fernando, por la presentación y al revés, muchas gracias a ustedes por invitarme. En estos momentos lo que más se necesita es información y entre tanta información que también hemos visto, un poco de guía de por dónde gestionar las marcas y los negocios. Así que Así es. esa es la intención. Aquí me pidieron que les hiciera esta breve reseña respecto a que las preguntas van a ser al final, que entre medio de la presentación intentemos no preguntar, así que ahí si quieren anotarlo por el chat o ir anotándolo en algún cuadernito y después preguntarlo al final. Y también estar sin cámara para evitar el exceso de saturación del sistema. Así que sin más, vamos a esta presentación que se llama De crisis en crisis. Esta es una presentación que he estado preparando con todo el foco de coronavirus, pero también entendiendo que veníamos de un estallido social. Entonces, al final, la reflexión tiene que ver con, ok, hoy día estamos en coronavirus, estuvimos en estallido social, y la verdad es que siendo realistas tenemos que pensar que esto puede volver a ocurrir, ¿no? O sea, que efectivamente durante nuestra vida útil de marca vamos a tener distintas crisis y tenemos que estar lo mejor preparados posible para eso. Entonces, claro, vino el estallido social, acompañado de muchas revuelas también en otros países de Latinoamérica, no fue algo que vivimos solamente acá en Chile. Ahora estamos con toda esta duda respecto a si nos vamos a contagiar, a cómo está el sistema de salud, si efectivamente va a saturarse el sistema sanitario, y lo que más fuerte estamos viendo, de hecho aumenta la preocupación por parte de los consumidores, es de la crisis económica que va a sufrir el país. Entonces, por un lado la preocupación de salud, por otro lado, importantemente, la preocupación por el tema económico. Y este es el tema entonces, esta es la invitación un poco a entender lo que está pasando hoy día con un foco en la mirada a largo plazo, en qué de lo que estamos haciendo hoy día, reaccionando hoy día, adaptándonos a toda velocidad, realmente va a ser relevante para la construcción futura de nuestras marcas y de nuestro negocio. Entonces, nosotros ya veníamos viendo un consumidor que cambiaba, y esto es interesante porque a veces se dice, ¿cómo es este nuevo consumidor? Sí, tenemos un nuevo consumidor efectivamente, pero es un consumidor que no apareció de la noche a la mañana, sino que ya veníamos viendo cómo el consumidor chileno iba evolucionando. De alguna manera había una especie de madurez de cara al consumo, un consumidor que empezó a aprender, aquí está la palabra empoderamiento, que se ha hablado mucho en el tiempo, pero que ahora realmente sentimos que los consumidores, cuando los vemos en la calle, cuando los vemos manifestándose, cuando los vemos exigiendo a las marcas, nos damos cuenta de un real empoderamiento. Un consumidor mucho más smart, también lo veníamos viendo. Ya es un consumidor que no, cuando hay una oferta que no es verdad, ya se da cuenta y además nos hace pebre. Entonces, efectivamente, tenemos que estar muy conscientes de que tenemos un consumidor informado al frente de nosotros que está buscando hacer buenas elecciones de consumo. Y también, obviamente, todo el mundo online estaba ya partiendo con fuerza, el e-commerce era un desafío importante para nuestras empresas, y con el estallido social también, lo que más se agudizó fue cómo también las marcas tenían que responder a demandas ciudadanas, demandas sociales. Entonces, de un momento al otro no se transformó el consumidor, sino que más bien ha ido añadiendo exigencias hacia las marcas. Y ahora con la pandemia lo mismo. No es que el consumidor empoderado, smart shopper, online haya desaparecido y se haya transformado en este señor preocupado por el COVID, sino que al revés, este mismo consumidor ahora ha agregado demandas humanas a las marcas. Por lo tanto, efectivamente, la exigencia hacia las marcas se nos hace cada vez más fuerte. Entonces, lo que viene para adelante, la verdad es que no sabemos bien, pero efectivamente ya se están vislumbrando una crisis económica importante, quizás manifestaciones sociales, no estoy segura que sea un estallido social, eso lo podemos conversar en otra ocasión, pero sí algunas manifestaciones de crisis económica. Por lo tanto, todo lo que hemos aprendido, vamos a ver cómo nos ha servido y cómo nos sirve para el futuro.
Y lo que nos están pidiendo consistentemente los consumidores es que las marcas y las empresas tengamos un rol activo, un rol relevante. Cada vez más hay la exigencia de marcas que estén realmente haciéndose cargo e insertas en el tejido social, y desde ahí que puedan estar conectadas con lo que está pasando. Lo que nos depara el ¿Cómo se futuro es bastante incierto en materia laboral, solo en el Tengo mes de un marzo. micrófono por ahí abierto, si lo pueden silenciar. Muchas gracias. Entonces, lo primero tiene que ver, y también desde mi formación, es entender qué está pasando con las personas. Años atrás podíamos hacer marketing, podíamos hacer negocio, pensando en nuestra fortaleza y qué podíamos hacer, ¿no? O sea, qué se hace y cómo eso lo entrego al mercado. Pero hoy día, si no logramos entender bien al consumidor, a las personas, realmente no vamos a poder conectar con ellos, porque tenemos este consumidor que es cada vez más complejo. Por lo tanto, la primera invitación es siempre tener la mirada en qué es lo que le está pasando a las personas. Y ahora nosotros en GFK siempre vamos midiendo todos los fenómenos que están ocurriendo. Y como les decía, claro, somos una sociedad y todo el mundo hoy día está muy preocupado por la pandemia. Pero además de la preocupación por la pandemia, en Chile, por sobre otros países, se ve súper fuerte la preocupación por el futuro de las jubilaciones o las pensiones y el tema de la recesión y el desempleo. Y esto tiene que ver con que todos los elementos más bien ligados a las demandas sociales están exacerbados en Chile justamente porque acabamos de vivir el estallido social. Entonces, si bien hay otros países que también tienen demandas sociales, en Chile son mucho más fuertes. De hecho, hicimos un benchmark con Latinoamérica para otra presentación, y respecto a los países latinoamericanos, nosotros somos los más preocupados respecto al tema de las jubilaciones, las pensiones y el desempleo. Entonces, tenemos una diferencia efectivamente marcada por lo que estamos viviendo. Y claro, ¿qué es lo que le pasa a la gente? ¿Qué es lo que le preocupa? Justamente las demandas que estuvieron de manifiesto en el estallido social. Muy fuerte la jubilación, las pensiones. Ese tema es muy importante para nosotros como chilenos y la verdad es que ya está en la palestra. El desempleo, que se va a ir agudizando esa sensación, porque ya había un tema pequeño a nivel de las oportunidades laborales en el estallido social, pero ahora se está transformando en una realidad más que una percepción, los problemas de desempleo que estamos teniendo y que vamos a tener. La desigualdad económica, que ha sido siempre un problema país y que se ha puesto de manifiesto también, y algo súper básico, pero que claramente se va a agudizar, que es tener el dinero suficiente para vivir, ¿no? Entonces, en términos económicos, los chilenos estamos pesimistas ante la mejoría de la situación económica. Pensamos en los próximos 12 meses. Ustedes han visto probablemente el IPEC, que también lo desarrollamos en GFK y Marc, y la percepción económica, toda la predicción de la percepción económica es terrible. Nunca habíamos tenido tantos niveles de pesimismo. Y en Chile estamos más pesimistas que toda Latinoamérica también. Entonces, ese es el mood del consumidor con el que estamos hablando y para que tenemos que prepararnos cuando estamos pensando en gestión de marca, en gestión de negocio. Respecto a los hábitos, por supuesto que ahora en un momento coronavirus todo está cambiado. Y lo interesante de la mirada es entender cuáles son los comportamientos que creemos que van a permanecer. Entonces, efectivamente las personas hoy día están reordenando el gasto. Primero hubo el fenómeno de la sensación de que nos podíamos quedar desabastecidos. Entonces las personas rápidamente se abastecieron en el supermercado, consumiendo categorías primarias, categorías básicas, y luego vino la sensación de, ok, bueno, ya esto pasó, parece que no nos vamos a desabastecer, pero estoy encerrado. ¿Cómo me abastezco del encierro? Y luego esto se está acompañando una reflexión de qué es lo que realmente necesito, ¿no? Entonces, si miramos las categorías que más han crecido, podemos ver que la vivienda, obviamente, estamos gastando más en todo lo que es la vivienda, desde las conexiones a internet, etcétera. La luz, la cuenta del agua, claro, son casas que están vivas todo el día. Alimentación y productos de aseo personal, obviamente disminuye el transporte, pero es interesante que también disminuye, por ejemplo, el delivery, que quizás muchos de ustedes tienen la sensación de que ahora, claro, el delivery es el que nos está permitiendo estar conectados y estar consumiendo. Entonces todos deberíamos estar en el delivery, pero al final siempre la importancia de entender a los consumidores es que tenemos que entender la radiografía de Chile. Y como todos sabemos, Chile está tan segregado que si nosotros miramos a nuestro alrededor, no logramos ver el Chile real, el Chile profundo. Y en el Chile profundo, tener Chile profundo y Chile mayoría, ¿no? O sea, C3D tenemos más del 60% de la población. Entonces ahí el delivery es una categoría que se está intentando disminuir en el gasto por sobre la creencia que tiene que ir con aumentar. Igual como el tema del alcohol, el tabaco. Quizá algunos han dicho, hoy la gente está tomando más en las casas para pasar este mal rato. Yo digo, ahí mi vinito es importante al terminar el día, los fines de semana, pero efectivamente son categorías que no son las básicas y por lo tanto la intención de cara al consumidor es disminuir el consumo de estas categorías.
Y el aumento del canal online también es otro tema importante, porque efectivamente es la forma que tenemos para consumir la mayoría de las personas, la forma más fácil, la forma más segura también, porque nos evita cualquier tipo de contagio, pero lo que es importante es ver la barra amarilla. Toda esa gente en todas las categorías no ha comprado nunca por internet y su intención es no empezar a comprar tampoco. Entonces, de nuevo, cuando sentimos que ahora todo se va a transformar en digital, que ha sido gran parte de las conversaciones que se han armado en las empresas, de, oye, qué bueno que este fenómeno nos permitió acelerar el tema de lo digital, que ya venía creciendo, como les contaba, pero hay mucha gente en Chile que si bien tienen conexión a internet, no están familiarizados o no les acomoda el tema de hacer transacciones online, por lo tanto la compra online va a ser algo que efectivamente va a crecer en este periodo y que probablemente haya gente que ingrese a la categoría y se instale para ello, pero no es cierto que toda la población se va a subir al online hoy día. Y somos el país latinoamericano que tenemos la sensación de que más nos vamos a demorar en volver a la vida cotidiana. Y eso también es interesante, porque los otros países latinoamericanos, por ejemplo, se ven mucho más optimistas, creen que esto va a durar un mes, que ya estamos volviendo. Bueno, en Chile nos están diciendo que estamos volviendo, pero el consumidor tiene clarísimo que esto se va a demorar en volver a la normalidad. Entonces, vamos un poco a las manos en la masa, ¿no? Con este chileno ampliamente preocupado por todo, preocupado por su salud, por su economía, por todos los problemas sociales que ya se venían acarreando y acrecentados ahora. ¿Cómo seguimos? ¿Qué deberíamos hacer las empresas, las marcas para poder sobrellevar este periodo y poder prosperar? Porque hoy día la verdad es que más que el desarrollo de marcas súper exitosas, lo que estamos buscando es la subsistencia. Y luego una subsistencia que realmente sea sostenible en el tiempo, para que no me tengan que preguntar crisis tras crisis cómo sobrevivo, sino que ya tengamos a nivel por lo menos de la construcción marcaria, marcas sólidas que permitan soportar distintas crisis. Y obviamente lo primero es decir que receta no hay, pero sí hemos visto algunas estrategias que pueden ser relevantes. Y la primera, y que me parece súper básica, pero justamente es la que más está costando lograr hoy día, es mantener la comunicación. No podemos perder la conexión con los consumidores en este momento. Probablemente muchos han visto y han escuchado lo mismo que pasó en el estallido social, cómo las marcas se silenciaron. El estallido social tenía más sentido porque era un proceso sumamente ciudadano. Entonces, de alguna manera era una conversación entre ustedes y yo, y si llega otra persona era, no al lugar, más que fuera un problema con las marcas, era un espacio entre el gobierno y la ciudadanía. Pero ahora no, ahora estamos en una pandemia que estamos todos dentro de eso, y los consumidores sí están abiertos a seguir recibiendo comunicación de las marcas y a seguir consumiendo, pero sin embargo las marcas han dicho que comunico, mejor no comunico. Y esto, yo soy una fanática como profesora, quizás por mi formación de psicóloga, de siempre llevar el mundo de las marcas al territorio humano, de entender las marcas desde la conexión persona a persona. Al final, si yo soy una persona que estoy en una crisis profunda, sea el motivo que sea, y tengo a mi grupo de amigos y de familia que dejan de comunicarse conmigo, es harto distinto a que si es que siento en ese momento de crisis que todos están ahí para poder acompañarme. Y cuando pase el momento malo que estoy viviendo, claro que me voy a acordar de quienes han estado conmigo y de todo eso que cortaron la comunicación cuando estuve en crisis. Entonces eso es súper interesante de verlo así, me parece que es la forma de poder tomarlo en esta búsqueda de marcas que realmente puedan entender el sentir de las personas. Y las personas, como les decía, hoy día están disponibles, o sea, cuando vemos qué es lo que la gente está haciendo en la casa, realmente lo primero que nos aparece y con la mayor frecuencia semanal tiene que ver con el uso de Internet. O sea, la gente está en Internet todo el día, la gente también está viendo televisión paga, por lo tanto está escuchando música, está conectada a la radio, por lo tanto sí hay formas de poder llegar a este consumidor. Y además la gente nos ha dicho que sí quiere escuchar hablar de las marcas. Este es un estudio que hizo DDB Latinoamérica, un estudio con datos latinoamericanos, y las personas sí están dispuestas. Ahora, claro, el gran tema tiene que ver con de qué me vas a hablar. O sea, si estoy en ese momento en que estoy en una crisis, que al final esta crisis lo que tiene es que está cargado de emociones, ¿no? De hecho, hemos estudiado mucho cuáles son las emociones que la gente vive en este momento, y es una multiplicidad de emociones. Hay personas que están angustiadas, hay personas que están con rabia, hay personas que están asustadas, hay personas que están enojadas, hay gente que está contenta, hay gente que está feliz de tener un tiempo mayor con sus amigos, con su familia en su casa, y hay gente que pasa por esos estados
por todos ellos en un mismo día o en poco rato. Entonces, la verdad es que el mood emocional es ese, por lo tanto, un mensaje que venga de cara a las marcas tiene que poder ingresar en ese espacio emocional. Y lo que más nos dicen las personas, y lo dicen ahora, y lo decían en el estallido social también, es que quiero entender cómo estas marcas van a aportar a las necesidades que signifique una pandemia, a las exigencias que están pidiéndonos en términos de demandas sociales. Entonces aquí lo que se tiene que instalar es cómo las marcas, más allá de vender los productos para los que estamos trabajando, estamos realmente entregando soluciones sociales. Sociales me refiero a integradas, como decía, en el tejido social, que sean realmente relevantes para la ciudadanía, para el planeta, para el medio ambiente, pero que realmente hay una contribución de lo que yo estoy haciendo más allá del producto que te estoy vendiendo. Y lo más importante hoy día, como estamos hablando justamente en pandemia de un tema humanitario, de lo que estamos hablando, nos estamos viendo enfrentados a temas de contagio, saturación del sistema sanitario, conteo de muertes, realmente es violenta la información con la que nos sentimos rodeados. Por lo tanto, de cara a las empresas, lo más importante es que logremos transmitir este concepto del goodwilling, que significa buena intención al final. O sea, estamos todos viviendo una crisis, cómo las marcas realmente pueden hacer también un esfuerzo por poner a las personas en el centro y entregarles lo que ellos necesitan, incluso por sobre el profit. Eso es lo más difícil que se puede pensar en negocio cuando estamos creados para hacer negocios que generen utilidad. Pero hoy día necesitamos también sentir que las marcas de alguna manera se esfuerzan, hacen alguna especie de sacrificio intencionado desde el bien para lograr ayudar a la gente que no lo está pasando bien. Y cuando estamos hablando de las personas en general, ¿a quién tenemos que hablar de las marcas? A esta persona en el centro que se ha hablado hace muchos años, ¿no? Hemos hablado de el cliente en el centro, el consumidor en el centro. Ahora sería algo así como la humanidad, ¿no? Es mucho más amplio. Hoy día una marca que está preocupada de entregarnos a nosotros los consumidores un producto súper bueno, a súper buen precio, me lo traen en el delivery, me lo hacen súper fácil, pero luego me doy cuenta que mandaron a todos sus trabajadores al sistema de la cesantía, por ejemplo, que están exponiendo a sus colaboradores sin las medidas de cuidado. Todo eso al final construye o deconstruye la propuesta de valor que la gente decodifica de esa marca. De la misma manera, si tengo un producto que me encanta, súper tecnológico, pero luego me doy cuenta del daño medioambiental que está causando, todos esos temas que han estado apareciendo en el tiempo, hoy día se están transformando en demanda, que tenemos que hacernos cargo. Y aquí es donde tiene que ver, este hacerse cargo, tiene que ver con el doing. Todos estos conceptos de los marqueteros que a mí me encanta usar y después criticar de alguna manera, porque son conceptos de los que solemos enamorarnos, pero que tenemos que estar siempre mirando con juicio crítico de cuán válidos son realmente para la construcción marcaria. El storytelling, nada más bonito que el storytelling, que además es muy válido, que tiene que ver con cómo nosotros vamos construyendo toda nuestra historia, desde la razón por la que existimos, hasta el servicio final o producto final que yo estoy ofreciendo. Pero hoy día ese storytelling sin acciones concretas no es nada. Y al revés, es un peligro, porque la gente te va a decir, ok, bueno, tú me estás diciendo una buena intención, me estás contando una buena historia, pero ¿qué me estás ofreciendo? ¿En qué te estás esforzando tú para que yo esté bien? Entonces hoy día, en términos de coronavirus, en este momento, la demanda de las marcas tiene que ver con esa cita que está abajo. Ayúdame a resolver, no a vender. Por supuesto que si una marca me está ayudando a resolver hoy día, yo voy a comprarla y vamos a tener un buen negocio también. Pero el foco tiene que ser puesto en esa intención genuina de cómo yo como marca estoy ofreciendo algo que realmente puede ayudar al otro. Ayudar en un momento tan crítico como ahora, como en COVID, con una pandemia, pero también ayudar siempre, aunque no estemos en este momento. Cómo mi producto o servicio realmente es útil y es bueno para ti. Esa sensación, esa certeza de que lo que yo te estoy vendiendo no es por vendértelo, es porque te entrego algo que se ajusta a lo que tú necesitas. Es algo muy básico del marketing, pero que a veces perdemos de vista. Y lo que podemos hacer aquí nosotros es miles de cosas. Hay como aquí puse 3 niveles de desarrollo de acciones, ¿no? O sea, lo que nosotros primero hemos visto un montón de marcas haciendo un montón de acciones, y uno podría copiar cosas que han funcionado. Oye, qué bueno que tal marca disponibilizó servicios, contenidos de forma gratuita. Voy a hacerlo también. Eso al final uno dice, claro, ¿cuál es la ganancia? Es sampling. Es una forma de que la gente te pruebe hoy día, y justamente volviendo al momento de la comunicación que les decía,
sentir que esa marca me echó una mano en el momento en que estábamos en la crisis. Y después, cuando yo esté bien, voy a acordarme. O si tengo que comprar esa categoría de productos, me voy a acordar de esa marca, aunque todavía quizá no esté bien talentado económicamente. Y luego, obviamente, lo que uno también puede hacer es pensar qué es lo que han hecho las otras marcas y decir, oye, hay gente que está haciendo mascarillas, yo también puedo hacer mascarillas. Y quizás puedo hacer mascarillas, pero para un segmento específico, que son toda la gente con los anteojos y desde los anteojos a firmarla. No sé, cualquier tipo de cosa que sea pequeños ajustes, pequeñas innovaciones a lo que ya existe hoy. Y obviamente si uno puede, tal como en el desarrollo de marca y servicios, si uno puede pegarse el salto a nivel de innovación y ofrecer algo distinto, maravilloso sea, porque podemos generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. Pero el tema es que hoy día algo hay que hacer. Tenemos realmente que hacer algo, y aquí tenemos cientos de ejemplos desde lo que han hecho empresas chilenas como CCU, lo que ha hecho Nikon, por ejemplo, también disponibilizando los contenidos, Monarch, una marca chilena también, vemos aquí a Coca-Cola, que veíamos los ejemplos de cómo han decidido dejar de comunicar en este momento para ellos y poner sus plataformas al servicio de otros. Un ejemplo que me encanta, el de Globo, de que hoy en sus redes sociales, algo tan simple como llamar al consumo a través de delivery como forma de autocuidado, pero no solamente a Globo, sino que poner ahí también, oye, pídelo, aunque sea a Just Eat, a Uber Eats, a donde sea, pero ocupa delivery. Por supuesto que está bien hecho el look and feel para que Globo sea lo que permanece, lo que más predomina, pero está haciendo una llamada a la categoría, más allá de mi propio beneficio, sino que un beneficio que es para todos nos sirve hoy día consumir más consciente a través de un delivery para no contagiarnos. Y Column, bueno, Column es una marca que de hecho ahora yo gestiono el Chile 3D, no sé si lo conocen, un estudio que venimos haciendo desde el 2008 en GFK y Marca, que logramos ver el estilo de vida de los chilenos año tras año y también su valoración de las marcas. Y Column es una marca que se nos ha instalado hace años ya arriba, como una marca de excelencia, porque justamente ha logrado tener un modelo que va desde lo funcional hasta lo valórico, desde, ok, estamos hablando de que la gente quiere leche no reconstituida, yo tengo eso. Modelos más sostenibles en el tiempo, las cooperativas las tengo. Y en momentos como estos, que hay que reaccionar rápido, ok, congelo mis precios mientras que dure. Entonces, al final tenemos ahí una marca bien construida que permite adaptarse a una crisis o a otra crisis. Y bueno, están los grandes ejemplos como lo que ha pasado en Estados Unidos, con las grandes empresas haciendo respiradores, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Que lo que yo estoy haciendo hoy día sea con consistencia para que pueda ser algo genuino y sostenible. Si yo hoy día como marca salgo diciendo un mensaje súper bueno, como un poco lo que está ante el juicio de Consecosud, ¿no? Diciendo, oiga, no abramos los malls porque eso es contagio, dice el señor Polman, y luego aparecen las acciones que sabemos con sus trabajadores internamente. Entonces, obviamente la información aquí es muy difícil de manejar bien, pero la gente está súper sensible a cualquier cosa que escucha de las marcas y necesita que esta información sea consistente. Entonces, aquí yo vengo de agencia de publicidad en mi vida pasada, entonces siempre desde la lógica del brief. Todo lo que hagamos a nivel de productos, a nivel de comunicación, pasémoslo por este filtro. Lo que estoy haciendo, ¿realmente lo estoy haciendo por el bien de las personas? Esto no nos olvidemos cuando haya pasado coronavirus, tengámoslo aquí instalado siempre, porque es lo que nos va a blindar. Lo hago pensando en mis consumidores, en mis trabajadores, en la sociedad, en el planeta, que no dañe a ninguna de estas partes. Estoy teniendo realmente este story doing, es decir, lo que estoy proponiendo como mensaje publicitario, por ejemplo, está anclado en acciones concretas. ¿Es consistente? O sea, realmente es consistente conmigo primero que nada, es algo que yo sé hacer y que puedo hacer y lo puedo mantener en el tiempo. Y luego, el tema de la comunicación. Yo puedo tener, como cuando hablamos del good willing, yo puedo tener una intención genial de comunicar algo. El tema es que los demás lo decodifiquen. Entonces ahí es donde las herramientas de investigación, formal o informal, pero que puedan tener que ver con hacerse cargo de cómo el otro está decodificando mis mensajes, va a ser clave. Entonces, si nos vamos más allá y pensamos de esto, cuando esto pase, ¿qué va a permanecer? Y aquí tenemos una lámina que a mí me gusta mucho, que la encontré de Deloitte para España, que España empezó la crisis de la pandemia antes que nosotros, hace efectivamente una proyección en etapas. Y dice, mira, tipo octubre, noviembre son los meses en que se podrían activar de nuevo los grandes eventos, todos estos eventos pospuestos, el turismo internacional, pero todavía teniendo quizás una Navidad más austera.
Pero también tenemos un consenso de que si bien podemos proyectar cómo va a ser la recuperación, tenemos consenso por parte de los consumidores de que la vida con una crisis así cambia. Entonces, de hecho, 45% de la gente en Latinoamérica nos dice que esta crisis va a cambiar mucho su vida cotidiana de ahora en adelante. Ya estábamos viendo ahí algunos ejemplos, los que tenemos niños de los colegios en China, de cuando entran al colegio, todo un protocolo, quién sabe si va a ser así o no, pero claramente las cosas van a cambiar, porque hay solamente un 3% de la población latinoamericana que cree que esta crisis no va a cambiar en nada su vida cotidiana. Hay algunos que creen, hay algunos que no creen, y eso es lo que vamos a profundizar ahora para poder proyectar un poquito el futuro, pensando que este futuro al final nadie puede hacer futurología. Después del estallido social estábamos esperando otra realidad para marzo, estábamos esperando las elecciones y nos vino la pandemia, o sea, realmente es una lección más de que no podemos proyectar el futuro, pero sí lo que podemos hacer es pensar en escenarios posibles, es decir, a ver, podría pasar esto otro, y a partir de ahí empezar a dibujar algunos comportamientos posibles. Entonces, lo primero tiene que ver con un cambio a nivel de las personas, y desde la psicología me pareció interesante poder abordarlo. Como les decía, yo soy psicóloga, y en este momento las teorías de la psicología del consumidor me permitieron entender un poco más desde dónde uno puede proyectar el futuro. Esto que estamos viviendo hoy día, de lo que hablamos como una crisis, tiene en este momento, como decía, una carga emocional súper fuerte. Cuando las crisis tienen una carga emocional tan fuerte como esta, se nos transforman en un trauma. Y los traumas se manejan a nivel de lo consciente, pero también a nivel de lo subconsciente. Habrán escuchado a mucha gente, no sé si les pasará, pero que gente que está durmiendo mal, gente que tiene pesadillas, o sea, realmente gente que está nerviosa, hay gente que no, que tiene como este síndrome de la cabaña, que es como después de que he estado encerrado tanto tiempo, no quiero salir, me da miedo volver a la nueva normalidad. Entonces, efectivamente, se ha transformado en una situación de trauma. Y el trauma, desde la psicología, tiene etapas y también tiene algunas proyecciones de cómo ocurrirá el post-trauma. Y desde ahí quiero enfocar las láminas que me quedan. Las etapas del trauma, pensando en el trauma o como la pandemia misma, o como el encierro, que también hay gente que ha estado encerrada mucho tiempo, tienen etapas distintas del trauma. Y las personas van transitando esas etapas según distintas cosas, según qué les ha tocado vivir en lo concreto. O sea, claro, si yo he estado encerrada 7 semanas y vivo en un departamento de 30 metros cuadrados con mis 2 hijos a cargo de ellos sola, claramente esta es la situación, así que estoy viviendo con la nana puertas adentro, es una casa con un super jardín, es muy distinto, ¿no? Y también la gente que ha estado encerrada todo el tiempo versus la gente que ha seguido saliendo. Y luego lo otro importante tiene que ver con los recursos psíquicos, recursos psicológicos de las personas. Hay personas que son mucho más adaptables y personas que si les cambiamos la rutina se ven súper afectadas. Entonces al final las personas van a transar en estas distintas etapas según sus propias capacidades y su propia realidad. La primera etapa tiene que ver con la negación cuando hay un trauma, que tiene que ver con decir, no, esta cuestión no es para tanto a nivel de la crisis o la pandemia. Y con el enojo también, con decir después que contratarse con una rabia, sabéis que parece que esta cuestión viene, entonces mejor me empiezo como a enojar, a sentir que me da rabia la situación, ya sea de por qué tengo que estar encerrada, por qué el gobierno hace eso, por qué no decreta la cuarentena total, por qué hay gente que está en la calle igual, etcétera. Luego vienen las etapas de negociación, donde de alguna manera empezamos a tomar conciencia de que esto es algo que existe y que tenemos que ver cómo navegamos de la mejor manera posible. Entonces la gente empieza a hacer como autonegociaciones. Ok, me voy a quedar en la casa, pero si tengo una emergencia igual voy a salir o voy a salir a correr una vez al día, y empiezo a buscar formas más adaptativas de tolerar. Y la depresión es algo que se suele dar en las etapas de trauma cuando me doy cuenta de que estoy realmente metido en algo, que es lo que está pasando, ¿no? Es como que, chuta, ¿sabes que en verdad ya llevamos mes y medio en esto? Parece que todavía no llega el pic, sigo encerrado, las noticias son deprimentes, empiezo a darme cuenta de gente cercana que está contagiada, que lo ha vivido peor mejor o peor, y hay gente que tiene su identidad absolutamente construida desde la relación con los otros, con los demás, desde el hacer. Entonces esas personas están realmente en una crisis muy profunda hoy día. Y bueno, la última etapa tiene que ver con la aceptación, con esta etapa de darme cuenta que, bueno, esto es lo que hay, mejor, me lo tomo de la mejor manera posible. Entonces, cuando proyectamos el futuro, vamos a ver que es distinto si es que las personas han quedado fijadas de alguna manera en las primeras etapas, que se han logrado transitar el proceso de un trauma. Si yo me quedaba aquí en la sensación de, ok,
esto no está ocurriendo, no es tan grave, bueno ya, voy a jugar PlayStation todo el día y paso, y mañana cuando se pueda salir, salgo como siempre, salgo sin mascarilla, salgo a mi trabajo normal, e invito a mi casa gente, amigos. Bueno, para esas personas que están viviendo esa negación, o estaban solamente en el enojo, pero sin hacer realmente proceso, cuando pensamos cómo va a impactar esta crisis el futuro, poco, poco, porque no va a cambiar demasiado su exigencia hacia las marcas si es que no estoy viviendo esto profundamente. Pero si lo he vivido y si realmente me he contactado con esta situación, sí voy a estar mucho más preocupada de cómo vuelvo a esta nueva normalidad, porque me voy a dar cuenta que no es una normalidad, sino que es una nueva forma de vivir en la que tengo que adaptarme. Entonces, claro, ¿cuánta gente en nuestra sociedad habrá quedado más bien en las etapas iniciales, en solamente la negación, me guardé y listo, y sigo exigiendo lo mismo, retomo el estallido social, sigo consumiendo lo mismo que siempre? ¿Y cuánta gente realmente habrá hecho un proceso? Esa es la disyuntiva. Pero de la gente que ha hecho proceso, lo que ha pasado es que nos ha contactado con la sensación de vulnerabilidad. Y esto es algo bien relevante porque nosotros como seres humanos somos finitos, ¿no? O sea, sabemos que nos vamos a morir en algún minuto. Pero solamente estar enfrentado a algo tan expuesto como el conteo de muertos, como les decía, como realmente sentir que si salgo y me contagio me puedo llegar a morir porque este es un virus traicionero al final, que no sabes cómo te puede agarrar. Esa sensación de vulnerabilidad nos hace quedar más fuerte con esta impronta del trauma, y por lo tanto cuando volvamos a la nueva normalidad vamos a estar probablemente muy alerta ante la posibilidad de volver a contagiarnos. Entonces aquí hay gente, también desde sus propias personalidades, gente que va a estar loca todo el tiempo con los alcohol gel, buscando protegerse, muy lejos de las otras personas, con conductas que son ansiosas. Probablemente habrán visto gente que ha vuelto a fumar, gente que está muy nerviosa, gente que no ha logrado estar tranquilo en esta situación y muy asustado de contagiarse. Y ahí las marcas y servicios van a tener una responsabilidad importante, que tiene que ver con cómo yo me hago cargo de evitar al máximo posible el contagio real, y también de comunicar, de hacerme cargo de esta sensación de miedo, de esta conducta ansiosa que tienen los consumidores o que van a tener los consumidores ante la posibilidad de contagiarse cuando se relacionan conmigo como marca. Y esto debería ser un comportamiento que se mantenga a futuro. Probablemente a futuro un comportamiento de una marca con poco higiénica en la alimentación, delivery poco cuidado, va a ser algo que no vamos a tolerar. O incluso las grandes filas, los grandes tumultos, todo eso es algo que tenemos que hacernos cargo para poder cambiarlo para el futuro. El distanciamiento social, o sea, las conductas de evitación, de intentar estar lejos de otras personas van a ser relevantes. ¿Cómo voy a hacer un llamado hoy día que todo el mundo llegue apretado? Hay restaurantes que realmente uno está pegado con la mesa al lado. Eso, claro, antes lo veíamos como un tema de privacidad, pero hoy día lo vemos como una posibilidad real de estar viviendo el mismo ambiente contaminado. Entonces, ¿cómo se van a hacer cargo esas categorías de cuidar estas ganas del consumidor de tener mayor distancia social, un cine, etcétera, los mismos aviones? Hay muchas dificultades como las marcas se van a hacer cargo de esto, pero que efectivamente la necesidad por parte de los consumidores que han vivido este trauma de mantener un distanciamiento social van a ser relevantes. Nosotros como latinoamericanos somos súper cariñosos en darnos besos al saludarnos, muchos abrazos, mucha mano. Claro, es una fuente de contagio. Entonces antes no lo habíamos mirado desde eso, pero hoy día probablemente sí lo empecemos a mirar así, empecemos a ser un poquito más distantes también como forma de autocuidado. Y también ha pasado esto de que el virus se ha sentido, bueno, es un virus que viene de afuera. Lamentablemente viene de un país que está localizado, ¿no? O sea, ha venido de China, no sabemos si es que directo de China llegó a Chile, llegó desde Europa, pero sí sabemos que es un virus que venía desde allá. Entonces, y en Chile mismo también es un virus que venía de las clases altas. Entonces, al final, la sensación de querer protegerme de los que son distintos a mí, también es algo que se puede agudizar, que quieran mantener un distanciamiento social entre los otros países, más lejos, mantener temas mucho más locales o de empezar a reunirme más con mi gente conocida, que estar tan abiertos al mundo como estamos, porque al final esto ha sido un problema de la globalización, ¿no? Entre todas las cosas buenas que ha tenido la globalización, también el mundo es permeable para un bicho como este.
Y las marcas y servicios van a tener que adaptarse en los puntos de venta, en los eventos, a esta necesidad de no aglomeración. O sea, lo que antes veíamos como un momento de sales, oye, vengan todos al punto de venta, junto a la gente ahí, no va a poder ser, voy a tener que hacer horarios diferidos para que las personas, como los supermercados hoy día, ¿no? Que los adultos mayores puedan entrar a las de mañana, la gente de riesgo. Vamos a tener que empezar a pensar otras formas de hacer negocio, de hacer marca, para que logremos hacernos cargo de estas necesidades que gran parte de la población van a exigir. Como decíamos, no sabemos si es que todo, porque van a haber personas que esto les pasó por el lado, no lograron realmente hacer el proceso, pero sí habrá una gran parte de la población que esté preocupada, o al menos consciente o alerta, de cómo tú como marca estás ofreciendo estas medidas de cuidado. El aumento del online probablemente sí, como decíamos, hay gente que se ha subido por comodidad, pero también es una forma de mantener el distanciamiento. O sea, en verdad, ¿para qué voy a ir a ponerme al supermercado todas las semanas, o ir al almacén todo el día por medio, como hay gente que va? ¿Para qué voy a poner a eso? Mejor voy, si es que voy, hago una buena compra, menos veces, más cantidad y listo, o empiezo a tomar el online como una medida más constante en el tiempo, ¿no? La compra del e-commerce. O los retiros sin contacto humano, que también están súper desarrollados en otros países. Bueno, acá en Chile ya tenemos el desarrollo de los kioscos en el retail, pero es algo que tiene que seguir creciendo probablemente. Y se valorarán las marcas también que faciliten la vida al consumidor en esta línea, de cómo realmente como marca nos hacemos cargo de esto, al menos nos mostramos como marcas conscientes que estos temas existen, estos temas no se nos pueden olvidar, tienen que estar ahí manifiestos. Y el último punto tiene que ver con la familiaridad. Se preferirá comprar o consumir productos que ya son conocidos justamente porque con la sensación de vulnerabilidad que estamos viviendo, queremos evitar el riesgo. Entonces, si después de esto, ustedes probablemente lo habrán pensado, uno primero dijo, cuando termine esto voy a hacer un súper viaje, pero hoy día lo que estamos viendo es que al revés, es como, ¿sabéis qué? Mejor vamos a algo cercano, vamos a algo conocido, ¿para qué voy a irme a explorar? Hoy día el sentimiento ese del explorador a nivel del arquetipo va a estar mucho más tranquilo, aquietado, que ese que está siendo más previsor, más cuidadoso, eligiendo relaciones mucho más cercanas para poder mantener el control. Si al final estoy juntándome con gente que sé que estaba en cuarentena, mi sensación de control es mucho mayor que si estoy abierta al mundo y a la exploración. Y las marcas deberán entregar a los consumidores herramientas que les permitan retomar este control, no exponerlos a riesgo, sino que sientan que sus elecciones son efectivamente seguras. No hay espacio para exponerse, y los mensajes de las marcas más desde lo conocido que desde lo desconocido. Hace un tiempo atrás, desde el Chile 3D también, cuando veíamos la valoración de las marcas, empezamos a ver cómo el mercado ya estaba bastante maduro y regulado. Por lo tanto, el consumidor ya sentía que probar de repente una marca, por ejemplo, si estoy comprándome un arroz, entre comprarme un banquete, un Tucapel, un Miraflores, o probar un arroz a cuenta, no había tanta diferencia. Claro, hay una diferencia de 500 pesos, que es bastante diferencia, pero al final el arroz, más rico, menos rico, que me quede mejor o no, entonces si quiero meterlo dentro de una cazuela, me queda igual. Entonces la sensación de que al final yo, cualquier producto que pudiera elegir en el mercado, me daba cierta seguridad. No como antes que, no sé, me decía que algunos ahí son generación X, gustó el fenómeno de la cómpeta, que eran unas galletas que se vendían en la calle y que tenían como cianuro, no me acuerdo bien lo que tenían, pero algo realmente tóxico. Entonces obviamente la gente empezó a dejar de consumir esto de la calle, pero hoy día la sensación era otra, era que al final puedo elegir lo que haya. Y lo que estamos viendo con esta crisis, con esta pandemia y con todas las sensaciones que hemos visto de vulnerabilidad, esta conducta más ansiosa, de evitar el riesgo, voy a volver probablemente a elegir las marcas que me den mayor seguridad. Entonces al final, ¿qué marcas son de excelencia este año? Ya se han mantenido bastante tiempo, pero por ejemplo Nescafé, la segura, Savory, ¿no? O sea, marcas que realmente yo conozco, Watts, marcas que llevan ahí muchos años en el mercado y que yo sé que estoy seguro eligiendo estas marcas. Entonces, a nivel de los mensajes, por supuesto que la innovación es algo que va a seguir creciendo porque el consumidor y el mundo va avanzando, pero ¿cómo hacemos que esa innovación no sea sinónimo de riesgo? Eso es algo súper clave para el mundo de la innovación. Entonces, ya para ir cerrando, lo que tenemos que tener como learnings hoy y para siempre, de crisis en crisis, es que este consumidor que ya estábamos viendo que era un consumidor empoderado, smart shopper, o sea, que no le pasábamos gato por liebre, que realmente ya sabía cuando una ecuación entre precio y realidad era buena, entre precio y la calidad.
esa ecuación tiene que seguir siendo súper relevante hoy día. No podemos ofrecer un sobreprecio cuando la percepción del consumidor no es que esa propuesta de producto valga la pena. Si es que vale la pena, estamos ok. Esto no tiene que ver solamente con lo barato, sino que tiene que ver con el fit, con esa justicia en ese equilibrio. Entonces, hay que seguir haciéndose cargo a nivel de la gestión de marca de eso, de esa relación impecable, de un consumidor que sabemos que está empoderado, que es un smart shopper, hacernos cargo de los canales digitales, que sabemos que van a crecer, aunque no todo Chile se va a transformar, y de cómo estamos metiéndonos más en las demandas sociales o humanitarias, o sea, de cómo realmente nuestra marca, nuestro negocio es consciente de que impacta, consciente de que impacta a sus propios trabajadores, a los consumidores, al entorno, a la ciudadanía, al planeta, ¿no? Al medio ambiente. O sea, todos esos elementos tienen que ser parte de nuestra mirada, así que no, obviamente es imposible hacerse cargo de todo, ¿no? Y ahí va donde generamos la diferenciación, dónde soy fuerte yo, dónde me fortalezco, pero al final aquí lo relevante va a ser cómo me preocupo de no dañar a ninguna de esas otras partes por ser bueno con uno de los segmentos foco. Y a nivel del futuro, claro, entonces el tema de negocio sostenible se nos tiene que instalar aquí. Cuando pensamos en negocio no podemos volver a pensar en algo que sea pan para hoy, hambre para mañana. O si no, puede que nos vaya bien hoy día y que sea como un one shot excelente, ganamos plata y se acabó ese negocio. También es una opción, pero si queremos negocios y marcas que realmente puedan sostenerse en el tiempo, tenemos que pensarlos o a repensarlos, según el momento en que estemos, de manera sostenible, logrando que efectivamente las necesidades del profit se encuentren con esta satisfacción genuina de necesidades de las personas. Lo segundo, súper relevante, marcas completas. Este es un concepto que la verdad es que he ido trabajando con fuerza. De hecho, el martes es el evento del Chile 3D, están todos súper invitados después. Pero lo que estoy hablando ahí es de cómo tenemos que realmente hacer marcas completas, que sean marcas que se hacen cargo desde lo más funcional, realmente en concreto, de la funcionalidad, dónde estuvo hecho, cómo se distribuye, cuáles son sus ingredientes o componentes, etcétera, hasta la parte más valórica, pasando por la gratificación, obviamente, que tiene cualquier producto o servicio que quiero acceder, o el beneficio real. Entonces, realmente marcas que tengan relevancia, aportes desde el ADN, justo con también resolver un problema más concreto, ¿no? O sea, realmente marcas bien construidas van a ser un must. Esto es lo básico de cada vez que se habló de branding, o sea, los modelos de marcas que son desde lo funcional hasta lo valórico siempre han existido. Entonces, por eso a mí me gusta poner el énfasis en que esto no es que nos haya revolucionado, transformado todo, sino que, oye, es un consumidor que ya venía de cierta manera, y siempre hemos sabido la construcción de marca que hay que hacerse cargo de lo funcional y de lo valórico. Lo que pasa es que hoy día eso es una urgencia. Esa es solo la diferencia. Y el último punto, no perder la empatía. O sea, tenemos que poder entender cómo nosotros estamos entendiendo a los consumidores hoy día en su realidad. Se viene una crisis económica importante. Ya el estallido social, había mucha gente que decía, oye, qué curioso esto que hay gente rubia en la calle marchando. Sí, porque en Chile solamente el 1% de la población, que corresponde al segmento AB, está muy bien económicamente y no le afecta que le suban la cuenta de la luz o del agua o que le suban los TAC. Pero el resto de la población, desde el segmento C1A para abajo, o sea, el 99% de la población, está apretado en algún sentido, económico o en términos de oportunidades. Por lo tanto, es súper importante no perder de vista que hay gente que va a estar pasándolo mal y que eso va a ser transversal, porque sabemos que hoy día con esta crisis, incluso segmentos altos se han visto sin empleo. Entonces, no perder esa conciencia, mirar alrededor y entender cómo es el Chile real y no solamente el entorno en el que nosotros vivimos, que por suerte es bastante privilegiado. Así que muchas gracias, espero que les haya servido y lo dejo abierto aquí a si alguien quiere hacerme alguna pregunta, conversar en los últimos 15 minutos que nos quedan para ser súper puntuales. Si alguien quiere abrir micrófono y preguntar abiertamente o comentar. Hola, Hola, Iván. hola, Iván por acá.
Cuéntame, Iván. Ahí, de hecho, en pantalla apareció ahí una encuesta también, si quieren Sí, hay una responder. encuesta. Sí. Eso es para la UDD, ¿eh? Voy a formular la pregunta mientras hago la encuesta. Bueno, O sea, alguien puede preguntar antes por mí también. perfecto. Hola, buenas, ¿me escucha? Sí, cierto. Hola, ¿cómo está? Buen día. Hola, Cristian. Quería hacerle una consulta. ¿Qué opina usted al respecto de lo que se mencionó anteriormente de algunas marcas que hoy en día aparecieron en televisión y en los medios, del reparto de sus utilidades mientras hacían parecer la protección al empleo? O sea, sabemos que esto a las marcas igual en cierta forma las perjudica en, en- en su... se me fue la palabra. En su credibilidad o valor, ¿no? En su credibilidad, eso mismo. O sea, ¿qué opina usted al respecto de eso? Mira, lo primero es, claro, aquí siempre hay temas que la gente probablemente de Cencosud va a explicar y va a decir que eso tiene que ver con temas financieros, de la fecha en que se distribuye, ¿cierto? Van a haber argumentos por ese lado. Y es válido, todo el mundo tiene, en un diálogo tiene las posibilidades de poder defenderse o explicar sus decisiones. Pero de cara al consumidor, surge esta pregunta. O sea, tú tienes la pregunta, ¿no? O sea, uno escucha lo mismo que yo escuchaba, el señor Portman por un lado, súper consciente me pareció cuando dijo, no podemos abrir los malls porque no podemos garantizar la seguridad de las personas. En cambio, los supermercados sí podemos porque tenemos una sola entrada. Me pareció genial, o sea, dije, mira, si sale a hablar de este tema, tiene que ver con que está realmente preocupado por las personas, cuando realmente lo que le interesa es el negocio. Pero mira, está diciendo no ahora en los malls. Entonces, claro, el consumidor por un lado empieza a decir que bueno, esta marca que se preocupa, pero por otro lado escucha que están repartiéndose la plata. Entonces, obviamente, vienen todas las inconsistencias, y si te fijáis hoy día, las marcas que mejor le ha ido no es Cencosud, ha sido el grupo Falabella. Entonces, de alguna manera el consumidor ya está empezando a valorar más a las marcas que no tiene toda la información el consumidor, pero que percibe más consistentes y más conectadas con las que la gente está pidiendo. ¿Te respondo? Sí, muchísimas gracias. De Era, nada. era lo mismo que pensaba. Creo yo que este asunto de la consistencia de las marcas es sumamente importante por lo que reflejan. Tal cual. O sea, La también a mí, preocupación ante el cliente. tomando tu comentario que me sirve un montón para contar como un ejercicio que yo en algún minuto me di cuenta, que antes nosotros hablábamos en el marketing de los negocios como el consumidor. El consumidor es como una persona X, como que fuera una cosa nada que ver con nosotros. Hoy día cuando hablamos de este consumidor, que es un consumidor empoderado, que es una persona que entiende, tenemos que mirarnos nosotros al espejo. O sea, es como decir, ¿tú también qué te parece? Claro, pues a mí no sé la realidad de lo que pasa con Cencosud como consumidor, pero me suena raro. Entonces, claro, pues a la gente normal le pasan ese tipo de cosas. Entonces, ocupémonos como reflejo de, claro, cuando una marca la veo inconsistente, efectivamente esto puede estarle pasando a otras personas. Carolina. Hola, buen día. Hola, Carolina, Matías. buenos días. Perdona, Hola, ¿te parece si Carolina, volvemos quisiera al chat? consultarte algo respecto a las marcas y a todas estas personas que se van a tener que reinventar con esta pandemia y empiezan a hacer innovaciones, nuevos proyectos, algo nuevo en el mercado. ¿Qué consejos directos le darías tú a todas aquellas personas que quieran empezar a hacer, después de esta pandemia, con todo esto lo que se ha vivido, un proyecto de innovación, algo nuevo, para ingresar al mercado? Tomar al tiro lo que ahora sabemos que antes no teníamos tan claro. O sea, tomar todos estos elementos de cómo mi marca realmente van a estar construyendo. ¿Cómo me contacto mientras estoy pensando en mi innovación? Me contacto desde el goodwilling. ¿Realmente lo que estoy inventando estoy haciéndolo no solamente porque vi una oportunidad de negocio? Está bien, eso es genial y varios son los que lo tenemos. Pero decir, no, esto no es una oportunidad de negocio, esto es realmente con esto yo puedo ayudar. Y darle vuelta a eso. ¿Cómo construyo la propuesta en 360 para que ayude a ese consumidor, que yo estoy viendo la oportunidad de negocio, pero que ayude realmente a esa persona y que también logre tener todo este sistema de consistencia interna, ¿no? Desde mirar todos los stakeholders y ver cómo lo voy a construir. Ese es el primer indicador. O sea, primero, agarrar realmente la información que tenemos, que si se fijan, probablemente han visto otras presentaciones de branding,
estamos los de branding bastante de acuerdo, sin ponernos de acuerdo en lo real, pero estamos bastante de acuerdo con el fondo de lo que nos están pidiendo los consumidores. Y lo segundo es ver esto que les decía de la comunicación. La comunicación tiene problemas. La comunicación, yo puedo tener una intención de algo y que el otro no lo decodifique así. Y la única forma de estar seguro que lo decodifique igual es testeando. O sea, formal o informalmente, toda esa idea que tengan en la cabeza con toda esa buena intención, convérsenla con todos los que pueden ser un segmento potencial y no potencial. Porque al final a mí sí me importa que aunque yo no sea cliente de Cencosud, igual voy a opinar sobre eso. Entonces, para que realmente el modelo sea sostenible en el tiempo, que pongamos la prueba en el consumidor que mejor lo va a recibir y también quizá el que está más lejos de nosotros, para estar seguro que estamos blindados en la propuesta que estamos ofreciendo. Ahora sí. Carolina, buenos días. Quería que profundizaras un poco más un comentario que hiciste respecto a las plataformas digitales y la forma en la cual los consumidores se están relacionando con ellas, donde dijiste una frase tipo, pareciera ser que Internet no es tan relevante hoy día en la forma en la cual están consumiendo los consumidores, pero si uno saca la foto hoy día probablemente es válido, pero si uno ve la tendencia, lo que era hace 12 meses o 18 meses y la proyecta en los próximos 24, me gustaría que desarrollaran un poco esa idea con las distintas categorías que son susceptibles de usar esas plataformas para poder llegar bien al consumidor. Sí, absolutamente. O sea, ahí efectivamente hay matices, porque nosotros somos una sociedad en Chile que tenemos muy buena presencia de Internet, o sea, tenemos buena cobertura, incluso en los segmentos más bajos, cosa que no ocurre en otros países latinoamericanos. Entonces, el espacio está creado. Ahora, ¿qué no teníamos nosotros? No teníamos las formas de pago para que todas las personas de segmentos bajos puedan acceder hoy día al digital. Cada vez más, hemos visto en los últimos años hartos desarrollos para ayudar a la gente a poder pagar, o incluso la gente pagar el Netflix a través de cómo pagan la cuenta del celular, un montón de iniciativas que han ayudado a la gente a contratar servicios digitales, servicios online, de otras formas, ¿no? Sin tener una tarjeta de crédito. Pero también vemos mucha gente que está valorando el contacto humano, y eso sigue existiendo. Entonces hay gente que le gusta ir al punto de venta, que sí, que va a querer seguir yendo. Yo tengo ahí la categoría libros, claro, hay gente que compra un libro, yo compré un libro online. Hay gente que dice, no, yo me quiero ir, quiero ojear los libros, nunca me voy a subir a esta categoría. Los nunca, la única información que tengo yo es a través de las encuestas y de la disposición que la gente tiene. Y hoy día lo que vemos es que la gente tiene más disposición a comprar online, pero que no toda la gente tiene la disposición a comprar online. Como tú dices, esto es algo que va a seguir creciendo, pero no es que vaya a haber una transformación de un momento para otro, porque no estamos todavía 100% familiarizados con las plataformas online. De hecho, hay perfiles de consumidor que también los he trabajado para la otra presentación que les decía, para los de Chile 3D. Hay un perfil de la población que corresponde casi a un quinto, que es un perfil desconfiado, así se llama. Y ese perfil desconfiado, ni una posibilidad de hacer transacciones online. Entonces, hay distintas cosas, como te digo, por eso te digo que son matices. Hay gente que no quiere porque le gusta el contacto humano, hay gente que no quiere porque no tiene la posibilidad, hay gente que no va a meterse online porque le tiene desconfianza todavía. Años atrás, la desconfianza era mucho mayor, tal como tú dices. O sea, efectivamente la curva es creciente, la desconfianza era altísima, incluso aparecía en los segmentos altos. Hoy día no aparece mucho menos en los segmentos altos, pero todavía existe un perfil que es desconfiado. Entonces, al final, tu pregunta te digo que sí, o sea, efectivamente el canal online va a seguir creciendo, pero no en 2 años más probablemente vamos a estar todos transformados al digital, sino que va a seguir siendo algo paulatino, que con esta crisis se pega un mayor salto, efectivamente. No sé si te respondo, porque Sí, tiene matices. Sí, claro que tiene matices, pero entonces, desarrollando un poco más esa idea, este concepto que antes existía en la ley de difusión de adquisición, donde estaban los innovadores, los adaptadores, la mayoría temprana y tardía, ¿crees tú que eso va a seguir siendo válido para el tema Internet entonces y su penetración? Sí, yo creo que sí, que se va a notar aquí un salto, efectivamente este momento está forzando el ingreso a lo digital y al e-commerce, así que sí, podemos tener como un movimiento más importante, pero todavía va a haber gente que se va a sumar mucho más lento en el tiempo. Ahora sí. Hola. Sí, Matías, me querías decir algo. Ah, no, ahí está Iván. Sí. Hola. Hola, Iván. ¿Se escucha? En primer lugar, agradecerte la presentación muy clara,
de principio a fin y bastante contingente con lo que está ocurriendo. Y tengo entendido, bueno, todos sabemos que las crisis son una oportunidad para buscar soluciones justas y equitativas, y en este caso también lo que me llama mucho la atención cuando tú mencionabas los tres learning del ahora y futuro, y me llama la atención que las marcas sostenibles sean una de las tendencias para donde se apunta esto, efectivamente, porque igual, por una parte el estallido social y por otra parte la crisis y la pandemia que estamos viviendo ahora ha generado cambios drásticos o abruptos en la manera en cómo, en la cotidianidad del día, y por ello las marcas también me imagino que han tenido que adaptarse para poder, o sea, adaptarse para que sean sustentables y sostenibles en el tiempo. Y aun cuando los desafíos se vienen más, los retos cada vez son más desafiantes y más grandes. Y también hace 2 años se decía, según leí un artículo por ahí, que, que la generación Y y los millennials representarían hoy día o en el futuro el 40% de la fuerza laboral en Chile, y los desafíos también por ese lado de las marcas. ¿Estás de acuerdo? Es cómo retenerlos, cómo evitar la fuga o el escape de estas nuevas generaciones, para dónde apunta también la construcción de marca, que también parte en levantar confianzas. ¿Cuál es la percepción que tienes al respecto? Mira, hay como dos preguntas grandes en lo que me estás diciendo, así que me voy a hacer cargo de esos dos temas. Lo primero tiene que ver con, con que hay una diferencia importante entre los millennials y los Z. Y eso es bien relevante porque los millennials vinieron como a romper los esquemas. Y los Z, en cambio, vienen un modelo mucho más parecido a las generaciones más adultas. Y eso es curioso, es como de alguna manera, siempre en el mundo sociológico esto es como pendular, pasa de un lado al otro. Entonces, primero que nada, ese grupo, efectivamente hay que hacerse cargo de ellos para que sean las propuestas de las marcas y de los negocios relevantes para ellos, pero van a haber diferencias entre cuando abordamos a un millennial y a un Z. Entonces eso después lo vamos a ver con más detalle, pero cuando hagan las clases en la Es un tema universidad. interesante de abordar. Súper. Y lo otro es que efectivamente el tema de lo consciente se ha pegado un salto. O sea, el tema del propósito, nosotros de hecho el año pasado en mi exposición del Chile 3D que les sigo contando, hablamos de las marcas con propósito, el brandfulness. Yo trabajé en Barcelona, en GPK en Barcelona, y justamente ahí habían hecho una presentación del mismo tema, y era increíble cómo la sociedad española estaba arriba del carro con el tema de las marcas conscientes. Y en Chile lo investigamos el año pasado y no salió tan fuerte. Y este año se disparó. O sea, lo que nos pasó el año pasado era que esto sí empezaba a aparecer, como la exigencia de los consumidores a marcas más conscientes, pero lo que era más importante, y que sigue siéndolo, es esto que les digo, de la propuesta justa entre la calidad y el precio. Entonces, claro, si tú le preguntas a la señora Juanita en la calle qué es lo que más le importa a una marca, no va a aparecer como número uno la conciencia social. Va a aparecer que tenga un precio y una calidad que le resuelva sus necesidades cotidianas. Pero cada vez más va a estar consciente de que esa marca no puede estar preocupada solamente de eso, sino que efectivamente toda la construcción más consciente, estas marcas más completas, tienen que estar sí o sí. Hasta ahí tengo que dejarte porque Matías me va a hacer cortar. Muchas gracias, Carolina. Estamos justo en la hora y a nombre de la Universidad del Desarrollo y desde luego de la Facultad de Economía y Negocio queremos agradecerte la excelente presentación. Sin duda que estuvo muy interesante. Quiero complementar también diciendo de que esta misma presentación la vamos a enviar en breves horas a los mismos correos de registro. Va a ir también acompañada de una encuesta un poquitito más amplia de la que tuvimos ahora. Y eso, agradecerte, Carolina, de verdad, por tu tiempo, por entregarnos parte, digamos, de datos y de análisis respecto a la contingencia actual, y acompañar también la invitación a la próxima semana para que nos acompañen en una nueva fecha de nuestro webinar del MBA, el próximo viernes con Lean Management, el camino hacia la excelencia empresarial. Eso, te quería agradecer nuevamente a nombre de la facultad y de la Universidad del Desarrollo.
De nada, muchas gracias por la invitación, espero que les sea provechoso y nos veamos en otras ocasiones. De todas maneras. Gracias a ti nuevamente. Chao. Chao, chao. Muchas